¿Qué tal amigos? Acá estamos para nuevamente revisar un tema interesante. Tiene que ver con los antibióticos y sus equivalentes naturales. Entonces debemos tener en cuenta, sí, nuestro cuerpo es increíble. Entonces los antibióticos se utilizan para combatir gérmenes. Entonces, ¿por qué es combatir gérmenes? Es que nuestro organismo increíble vive en un medio ambiente rodeado por gérmenes. Miles, millones de gérmenes están en el aire, en la tierra, en el agua, ¿no? Externamente sobre el cuerpo, internamente también sobre el organismo. A tal grado es que nuestras células conviven con esos gérmenes. Entonces, encima la vida es y se expresa a nivel microscópico, célula, gérmenes, entiéndase bacterias, virus, hongos. Entonces, ellos desarrollan a nivel microscópico. Entonces, debemos tener en cuenta el organismo nuestro así. Tiene que tener mecanismos naturales de defensa que controlen, que combatan esos gérmenes. Y lógicamente, pues, la protección del organismo en lo que respecta a gérmenes, bacterias, virus y hongos es el sistema inmune. Y junto con el sistema inmune, una serie de barreras naturales que posee nuestro cuerpo. Entonces, el sistema inmune está especializado así a nivel celular, a nivel molecular, para defender al cuerpo contra la invasión por bacterias. Entonces, largos miles de años hemos sobrevivido así gracias a este sistema inmune. Entonces, nuestro cuerpo ha reconocido y tiene defensas contra la gran cantidad de bacterias, virus, hongos que nos rodean. Entonces, ¿qué es lo que esperan los gérmenes para enfermar este cuerpo? Y la enfermedad que se expresa es una enfermedad infecciosa. Entonces, los gérmenes esperan el momento propicio, el momento adecuado, cuando ese sistema inmune colapsa, cuando ese sistema inmune se paraliza. En esos momentos los gérmenes aumentan, los gérmenes se hacen más patógenos, aparece la enfermedad infecciosa. Entonces, esos gérmenes, ¿qué hacen? Atacan células y tejidos. Entonces colapsan todo el organismo. Hay una enfermedad infecciosa, no importa el germen. Acá la situación es el colapso del sistema inmune. El sistema inmune estaba diseñado, preparado y conocía esos gérmenes. Ha colapsado. Entonces se recurre al uso de antibióticos para ayudar a combatir la infección. Lógico, los antibióticos de repente ayudan, pero también tienen sus reacciones adversas y tienen sus contraindicaciones. Hay veces mortales. Entonces, uno buscando ayudar a un enfermo con una enfermedad infecciosa le puede indicar un antibiótico y de pronto pues ese antibiótico le puede ocasionar la muerte a esta persona. Entonces, por eso mismo hay que estudiar esto de los antibióticos químicos. Hay que conocer de sus reacciones adversas, de sus contraindicaciones y de los peligros que nos pone. Y por ello debemos tener siempre presente. Entonces, los microorganismos, entiéndase bacterias, virus y hongos, que también se conoce como gérmenes, podemos compararle con los bichos. Si el organismo está limpio de tóxicos y ácidos, no habrán bichos. Entonces, por eso mismo esta frase que estamos viendo en esta lámina, donde se acumula basura, desarrollan bichos. ¿Ya? Entonces hay que tener el organismo pues así limpio de tóxicos, de ácidos, que nuestro sistema inmune esté al 100% funcionando o que esté, como se llama, inmunocompetente y él se va a encargar de defendernos de cualquier enfermedad infecciosa. Ya, entonces, expresado esto, empezamos a desarrollar los antibióticos, que son sustancias químicas sintetizadas por microorganismos en un primer momento y que poseen una acción antimicrobiana. Entonces, los antibióticos se conocieron pues, por los hongos. Los hongos, en su afán de combatir guerras contra bacterias, formaban unas sustancias que destruían bacterias. Entonces la ciencia se dio cuenta de esto, los identificó y le llamó antibióticos. Y debemos tener en cuenta que existen distintos tipos de antimicrobianos o antibióticos. Los desinfectantes, así se llaman porque eliminan la carga microbiana total.
Sanitizantes se llaman así porque disminuyen la carga microbiana total. Entonces, mientras unos se eliminan, otros solamente disminuyen. Así también tenemos los antisépticos que reducen y controlan la presencia de microorganismos potencialmente patógenos. Y los antimicrobianos de uso sistémico, que reducen y controlan la presencia de microorganismos que han invadido los tejidos. Entonces debemos tener en cuenta eso. Y debemos también tener en consideración pues, que los agentes antimicrobianos de uso sistémico se pueden clasificar así según su origen. Entonces, antibióticos naturales están en la naturaleza, se entiende, por ejemplo, en las plantas. Los antibióticos sintéticos, aquellos que se elaboran en el laboratorio, que son inventos del hombre. Los semisintéticos, aquellos antibióticos que en su molécula original era natural y que fue parcialmente modificado, por eso es semisintético. Después tenemos según el efecto, los antibióticos pueden ser bacteriostáticos, bactericidas. ¿Bacteriostático en qué condición? Detienen el crecimiento, la multiplicación de bacterias. ¿Ya? ¿Bactericida en qué condición? Bactericida destruye, mata las bacterias, ¿no? Mientras uno detiene el crecimiento, bacteriostático, el otro mata bacterias, bactericida. Entonces los antibióticos van a tener ese efecto, bacteriostático o bactericida. Los antibióticos, según su espectro de actividad, pueden tener así amplio, intermedio y reducido espectro. Amplio espectro, antibióticos que destruyen una gran cantidad de familias de gérmenes. Y espectro intermedio, antibióticos que destruyen un grupo de gérmenes. Y espectro reducido, entonces antibióticos que reducen o destruyen algunos gérmenes. Debemos tener en cuenta los antibióticos, entonces, para combatir las bacterias tienen mecanismos de acción. Un mecanismo de acción quiere decir cómo actúa, a qué nivel actúa, cómo hace para destruir o inhibir el crecimiento de la bacteria. Acá tenemos 4 mecanismos. Inhibición quiere decir detención, ¿no? Inhibición de la síntesis de la pared celular. Entonces se detiene la formación de la pared celular. Entonces, la pared celular es la protección natural de la bacteria. Si estos antibióticos detienen la formación de esa pared celular, la bacteria se va a quedar sin protección, se va a morir. El otro mecanismo es la alteración de la permeabilidad celular. Entonces, normalmente pues la membrana, porque las bacterias también tienen membranas, son permeables. Pero si el antibiótico va a alterar esa permeabilidad y va a imposibilitar que algunas sustancias ingresen o algunas sustancias salgan, la bacteria se va a morir. El otro mecanismo es la inhibición de la síntesis proteica. ¿Qué quiere decir? La bacteria también, como todo ser vivo, necesita formar sus propias proteínas. Entonces hay antibióticos que bloquean, que inhiben, que detienen ese proceso, formación de proteínas dentro de la bacteria. La bacteria muere. El otro mecanismo es la inhibición de la síntesis de DNA y RNA. Entonces la bacteria también así para seguir viva tiene que ir reemplazando su DNA, su RNA. Encima para multiplicarse tiene que formar más DNA, RNA. Entonces hay antibióticos que evitan la formación, que detienen la formación de ADN y ARN. Entonces, ¿qué pasa con la bacteria? Se va a morir. Ya ve, acá tenemos una lámina que expresa esos mecanismos de acción, ¿no? Entonces, acá tenemos pues los inhibidores de la síntesis de la pared, los betalactámicos. Acá está la penicilina, acá están las cefalosporinas y otros más. Acá tenemos los inhibidores de la ADN girasa, entonces ahí tenemos las quinolonas. Acá tenemos los inhibidores de la síntesis proteica, ahí están los aminoglucósidos, el cloranfenicol, los macrólidos. Entonces, esa es parte nada más así de los mecanismos, ¿no? Hemos mencionado 4 mecanismos, entonces debemos tener en cuenta los antibióticos también que alteran la permeabilidad celular. Ya, seguimos revisando y acá tenemos los antibióticos según su efecto antimicrobiano pueden ser bactericidas. Entonces usted tiene que acordarse, ¿no? Bactericida, mata bacterias. ¿Qué grupo de antibióticos? Por ahora tiene que
conocer que matan bacterias beta-lactámicos, aminoglucósidos, quinolona, glucopéptidos, polimicina. Entonces, ten en cuenta eso, bactericida, matar bacterias. ¿Qué antibióticos hacen eso? Los que están enlistados en esta columna, en la columna de la izquierda. Bacteriostáticos son antibióticos que detienen el crecimiento de las bacterias, ¿no? Entonces, ahí tenemos a las tetraciclinas, a los macrólidos, los fenicoles, los azúcares complejos, las sulfonamidas, el trimethoprim. Entonces debemos tener en cuenta, según su efecto antimicrobiano, los tipos de antibióticos que hay, ¿ya? Bactericida, bacteriostático. Los antibióticos, para ser considerados así como antibióticos y que detengan o destruyan bacterias, deben reunir las siguientes características. De preferencia, un antibiótico debe ser más bactericida que bacteriostático. Deben mantenerse activos en presencia de plasma y líquidos corporales. No deben ser tóxicos y los efectos colaterales adversos tienen que ser mínimos para el huésped. Deben ser hidro y liposolubles, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Más bactericidas que bacteriostáticos. Debe destruir más bacterias que detener su crecimiento. Debe tener su actividad en la sangre y en los líquidos del cuerpo. Y lo importante, ¿no? Debe ser tóxico solamente para la bacteria, no para nuestras células. Por eso dice, los antibióticos van a ser mejores cuando son menos tóxicos y tengan menos efectos colaterales. Pero no hay el antibiótico perfecto, ¿eh? Hay que tener cuidado eso. Hay antibióticos que en la dosis correcta, en el paciente correcto, resultará pues efectivo. Pero hay que tener cuidado en eso. Debe ser hidro y liposolubles, o sea, deben ser solubilizarse en el agua del cuerpo, así como en las grasas del cuerpo. Los antibióticos hay riesgos también del uso excesivo, entonces podemos volvernos hipersensibles, quiere decir, podemos hacer alergias. Hay toxicidad del medicamento, sobre todo a nivel del hígado, podría producir alguna reacción adversa. Desarrollan cepas bacterianas resistentes, ¿no? Las bacterias pueden hacer resistencia al antibiótico. Entonces no es bueno el uso excesivo, hay que tener en cuenta pues cuántos días es la administración de un antibiótico. No pueden ser menos, no pueden ser más. Y encima debemos tener en cuenta pues, que los antibióticos también alteran la flora bacteriana normal, como ingresan por la vía oral. Entonces van a arrasar con las bacterias normales. Entonces después de un tratamiento con antibióticos hay que recuperar, hay que hacer una estrategia para recuperar nuestra flora bacteriana normal. Acá tenemos el primer grupo de antibióticos, las penicilinas, y de las penicilinas los beta-lactámicos, ¿ya? Los beta-lactámicos. Entonces en estos beta-lactámicos penicilinas conocemos por ejemplo bencilpenicilinas. Ahí está la penicilina G, bencilpenicilina, carboxipenicilinas, isoxazolpenicilinas, la más conocida la dicloxacilina, aminopenicilinas, las más conocidas amoxicilina, ampicilina, y también ureidopenicilinas. Ya, entonces revisamos la amoxicilina, después la dicloxacilina, entonces beta-lactámicos. Mira, respecto a la amoxicilina, forma farmacéutica se presenta en cápsulas de 500 miligramos, de 750 miligramos, también en suspensión de 250 miligramos por cada 5 mililitros o una cucharita. Las indicaciones terapéuticas de esta amoxicilina, dice, indicado en infecciones de adultos y niños, sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, amigdalitis y faringitis estreptocócica, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la comunidad, cistitis aguda, bacteriuria asintomática en el embarazo. Las mujeres embarazadas, si tienen una infección urinaria, pueden tomar amoxicilina, pielonefritis aguda, una infección de riñón, una infección alta de riñón, fiebre tifoidea, paratifoidea, abscesos dentales, infecciones de prótesis articulares, erradicación del Helicobacter pylori. Debemos tener en cuenta así la dosis y el tiempo de tratamiento, posología, forma de administración. Entonces tenemos los jarabes de 250 miligramos por 5 mililitros,
o en las tabletas o cápsulas de 500 miligramos cada 8 horas, de 750 miligramos hasta 1 gramo cada 12 horas. Para infecciones graves, en las cápsulas de 750 miligramos a 1 gramo, puede ser así cada 8 horas, de 7 a 10 días. Reacciones adversas, esto es importante, todos estos antibióticos tienen reacciones adversas. Entonces más frecuentemente se presentaron diarrea, náuseas, erupción cutánea. Contraindicaciones, esto es importante, estos betalactámicos, estas penicilinas, esta amoxicilina, se tiene que tener cuidado, sobre todo pues en los alérgicos a las penicilinas. Entonces por eso dice acá hipersensibilidad a la sustancia activa o cualquiera de sus excipientes, ¿ya? Entonces lo común y corriente es una alergia severa a las penicilinas que se llaman shock anafiláctico, ¿ya? Y si se produce, es bueno siempre preguntar, señor, señora, ¿usted es alérgico a penicilinas? Porque ellos van a hacer este shock anafiláctico y en cuestión de minutos van a morir. Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces estos son los antibióticos químicos. La dicloxacilina, ahí tenemos la dicloxacilina, forma farmacéutica, cápsulas de 500 miligramos, suspensión de 250 miligramos en 5 mililitros o una cucharita. Sus indicaciones terapéuticas está indicado así, sobre todo en infecciones por estafilococo productor de penicilinasa, en neumococos, ¿ya? En estreptococos. Prácticamente pues estos son gérmenes que hay en la garganta, gérmenes que hay en la piel. Entonces la dicloxacilina está para eso, ¿no? Heridas infectadas de piel, infecciones de garganta. Posología y forma de administración: adultos 500 miligramos hasta 1 gramo 3 a 4 veces al día. En casos de infecciones más graves, la dosis diaria puede incrementarse. En la población pediátrica, los niños de 20 a 40 kilogramos, entonces 250 miligramos 3 a 4 veces al día. En el caso de infecciones severas se puede duplicar esa dosis diaria y debes tener en cuenta pues, que los niños mayores de 40 kilogramos, 500 miligramos de dicloxacilina 3 a 4 veces al día. En el caso de infecciones graves, esa dosis diaria puede incrementar hasta 6 gramos. En casos de infecciones más graves, la dosis diaria puede incrementarse hasta 6 gramos. Reacciones adversas. Los efectos adversos más comunes: náusea, vómitos, diarrea. Contraindicaciones, igual que en el caso anterior, hipersensibilidad a la sustancia activa. Se entiende pues alergia a la penicilina, ¿ya? En esos casos que es alérgico a la penicilina no se usa dicloxacilina. El otro grupo de penicilinas son las cefalosporinas, ¿ya? Y en las cefalosporinas tenemos hasta 4 generaciones. La primera generación está el cefadroxilo, la cefalexina, cefradina, cefalotina, cefasolina. La segunda generación, cefaclor, cefuroxima. Entonces la tercera generación, cefizima. Pero lo importante de la tercera generación son la cefotaxima, la ceftazidima, la ceftriaxona. En la cuarta generación, ahí tenemos la cefepima. Entonces, este es importante tener en cuenta. Vamos a revisar acá la cefalexina, la cefuroxima, la ceftriaxona. Ya, revisando la cefalexina tenemos lo siguiente, ¿no? Forma farmacéutica, cápsulas 500 miligramos, suspensión 250 miligramos en 5 mililitros. Está indicado en infecciones tipo otitis media, infecciones de la vía respiratoria, se entiende faringitis, amigdalitis, neumonía. Y también así pues en otras infecciones donde hay estafilococos, estreptococos. Posología y forma de administración de esta cefalexina en adultos y adolescentes de 250 a 500 miligramos por vía oral cada 6 horas. Las infecciones severas pueden requerir dosis más altas, de 0.5 hasta 1 gramo vía oral cada 6 horas. Y en los niños 25 a 100 miligramos por cada kilo y por cada día, vía oral también en dosis divididas cada 6 horas. Reacciones adversas, debes tener en cuenta. Se han observado reacciones alérgicas, erupciones cutáneas, urticarias, edema angioneurótico. Entonces, esto es una forma especial de inflamación que se da a nivel de la garganta. Contraindicaciones: la cefalexina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a la cefalosporina.
se entiende alérgicos a la penicilina, ¿ya? Como forma parte también así del grupo de las penicilinas. Entonces debes tener en cuenta que la cefuroxima también es otra cefalosporina que se presenta en comprimidos de 200 a 500 miligramos, en polvos para solución inyectable de 250, 750, 1500 miligramos por vial. Entonces vial es un frasquito ampolla. Está indicado esta cefuroxima sí, en infecciones de las vías urinarias, de las vías respiratorias inferiores, piel, tejidos blandos, huesos, articulaciones. También en infecciones tipo meningitis. Entonces, en los adultos, la forma oral 125 a 500 miligramos cada 12 horas. En la gonorrea, 1 gramo como dosis única. Aplicación intramuscular, intravenosa, infusión intravenosa es 750 miligramos hasta 1.5 gramos cada 8 horas, por lo general de 8 a 10 días. Reacciones adversas frecuentes son náuseas, vómitos, anorexia, diarrea moderada, dolor abdominal, candidiasis bucal. Está contraindicado en casos de hipersensibilidad a la cefalosporina o alergia a las penicilinas, ¿no? Como están emparentados químicamente, entonces hay que tener en cuenta eso. No en los alérgicos a cefalosporina y en los alérgicos a penicilinas. Después tenemos la ceftriaxona, forma farmacéutica, frasco ampolla de 0.5 hasta 1 gramo, indicado para infecciones graves. Entonces, meningitis bacteriana, infecciones abdominales, infecciones osteoarticulares, infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, infecciones complicadas del tracto urinario, infecciones del tracto respiratorio, del tracto genital. Entonces, por posología, vía intravenosa se administra al menos durante 30 minutos. Vía intramuscular debe ser reconstituida antes de su uso. Se inyecta en un músculo relativamente grande y se recomienda no inyectar más de 1 gramo en el mismo lugar. Reacciones adversas, se han observado diarrea, náuseas, estomatitis, glositis, inflamación así de la lengua, glositis, estomatitis e inflamación de la cavidad oral. Contraindicaciones, entonces en hipersensibilidad ceftriaxona, en hipersensibilidad así también a penicilina o cualquier otro antibiótico beta-lactámico. Entonces, cuando hay alergias a ceftriaxona, penicilinas, no se debe utilizar este antibiótico. Y de las penicilinas terminamos pues con estas asociaciones, donde un beta-lactámico se asocia con un inhibidor de beta-lactamasas. Entonces, la amoxicilina con el ácido clavulánico, la ampicilina con el sulbactam, la piperacilina con el tazobactam. Entonces, acá revisamos amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces vienen en estas dosis, 500 miligramos de amoxicilina, 125 miligramos de ácido clavulánico. Suspensiones de 125 y 31,25 miligramos. Entonces, comprimidos de 875 y 125 miligramos, de 500 miligramos y 125 miligramos. Tenemos entonces esta asociación así en suspensión y comprimido. Está indicado, pues, así en casos de infecciones, así sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, amigdalitis, bronquitis crónica, neumonía adquirida en la comunidad, cistitis, pielonefritis, y así en otras infecciones. Está contraindicado, lógico, cuando hay insuficiencia hepática grave, cuando hay antecedente de ictericia, se ha pintado la piel así de amarillo por problemas del hígado. Entonces, antecedentes de insuficiencia hepática grave con tratamiento previo. Reacciones adversas, se han presentado náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, candidiasis mucocutánea, o sea, ha desarrollado cándida, el hongo cándida en la cavidad oral. Entonces, debemos tener en cuenta eso. El otro grupo de antibióticos